De hoy y vamos a empezar inmediatamente. Estos temas son temas muy interesantes que atañen a la vida de los creyentes en los tiempos actuales y le damos toques por encimita, pero la idea es que cada uno de nosotros como creyentes que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios podamos eh, estudiarlo de manera más profunda. Nosotros debemos estar en contacto con la palabra de Dios y estudiar nosotros de manera particular estos temas, de modo que podamos estar claros de los tiempos en los que estamos viviendo. Yo en este momento voy a hacer un resumen eh, breve de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo sobre las corrientes doctrinales que hay sobre el tema de la gran tribulación y el rapto de la iglesia. Nosotros dijimos que nos circunscribimos dentro de la corriente doctrinal de los pretribulacionistas. Ahora sí no se me trancó la lengua, gracias a Dios. Los pretribulacionistas somos aquellas personas que creemos, según lo que confirma la palabra de Dios, que el rapto de la iglesia va a ocurrir antes de la gran tribulación. O sea que Jesús va a levantar a su iglesia, a su pueblo, antes de que sobre este mundo caiga la sentencia de juicio de la gran tribulación. Y entonces le dimos una connotación de las promesas que Jesús nos había dado a nosotros como creyentes. Jesús prometió que iba a buscar a su iglesia antes de que se destapara toda esta situación de juicio hacia el mundo. Y estuvimos viendo qué detiene la entrada de la gran tribulación, que es la presencia del Espíritu Santo y por ende la presencia de la iglesia. Estuvimos viendo, según la palabra de Dios, el rapto y antecedentes bíblicos que preceden al rapto. O sea, el Señor dejó en su palabra con situaciones reales y promesas de que la iglesia iba a ser levantada antes de que ocurrieran estos eventos catastróficos. Y vimos la comparación o los antecedentes bíblicos de los tiempos de Noé, como en los días de Noé. Noé fue salvado del diluvio antes de que cayese, fue montado en el arca y Dios cerró la puerta del arca antes de que empezase a llover de manera continua. Y cuando Dios cerró la puerta, entonces empezó la lluvia y se abrieron las cataratas de los cielos y de la tierra subió agua e inundó todo el mundo que conocemos hoy. También tenemos los antecedentes de los días de Lot en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lot era un hombre justo que temía a Dios y los ángeles sacaron a Lot antes de que la ciudad fuese destruida. Y en este evento, ustedes recuerdan que la esposa de Lot miró hacia atrás, extrañando aquello que había dejado y se convirtió en una estatua de sal. Estos antecedentes nos dan a entender que igual Cristo va a levantar su iglesia antes que venga la destrucción repentina para este mundo. El otro elemento que estuvimos viendo fue el arrebatamiento del profeta Elías, que vimos ahí indicios y cosas que se correlacionan a eventos del futuro y de la gran tribulación, los jóvenes burlándose del profeta Eliseo, los 42 jóvenes y la simbología que hay detrás de esto con respecto a los tiempos de esta profecía. Tenemos también el arrebatamiento de la iglesia, que lo vimos desde el versículo de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces, vimos también, ya para finalizar este resumen, para qué y para quiénes era la gran tribulación. Y dijimos que basado en Daniel, capítulo 9, el para qué, habían 6 puntos que distinguían la razón por la que Dios va a enviar una gran tribulación sobre este mundo. Y dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado de la humanidad, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos, que es Jesucristo, y dar paso entonces
al milenio, donde Cristo va a gobernar este mundo junto con los creyentes. ¿Para quiénes es la gran tribulación? Y esto, hermanos, es importante entenderlo. Esto, el para qué y para quiénes es importante entenderlo, porque si nosotros conocemos el para qué Dios trae esta aflicción al mundo y para quiénes, nos podremos dar cuenta que nosotros estamos excluidos de esta tribulación que va a venir. Cuando vemos para quiénes, dijimos que para los que se pierden, para los israelitas que no creyeron en Jesús como el Mesías y que están esperando al anticristo que los va a engañar, y ellos van a tener entonces que reconocer a Jesús como su Mesías verdadero y que ellos le crucificaron y que ellos le dieron la espalda. En tercer lugar, ¿para quiénes es la gran tribulación? Para los religiosos falsos que hoy día están apostatando de la fe, que están engañando a muchísima gente que no estudia la Biblia, que no profundiza en el conocimiento que Dios nos ha dado, y entonces estos falsos religiosos han engañado a muchas ovejas y tienen a muchas personas caminando por caminos que no son verdaderos. Y finalmente, ¿para quién? Para juicio del anticristo, el falso profeta y Satanás, que va a ser encadenado por 1000 años durante el reinado de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ya pasando a la parte que nos corresponde hoy, yo quisiera hablar sobre el inminente arrebatamiento de la iglesia y el plan de acción. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo va a ejecutar el plan de acción del arrebatamiento de la iglesia? Aquí yo le cronogramo una línea del tiempo. Aquí vemos que estamos en la actualidad, en el 2024, desde el nacimiento de Cristo hasta el año en que Cristo murió, en el año 33. A partir de ahí surge la iglesia de Cristo. Entonces estamos ahora mismo en la actualidad, esperando en cualquier momento que se dé el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia viene la gran tribulación, que van a ser 7 años, en periodo de 3 años y medio y 3 años y medio. Y luego viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y luego pasamos al milenio, que es lo que estamos explicando. Esto es para que ustedes entiendan, digamos, la línea del tiempo que tiene la Biblia señalada con respecto a los eventos que estamos viviendo actualmente y los que viviremos y los que se vivirán en el futuro en el mundo. Y digo los que se vivirán porque nosotros estaremos disfrutando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el reino de los cielos. Estamos actualmente en el 2024, 5994 del calendario judío, y es importante que los creyentes sepamos que no hay señales visibles para el rapto de la iglesia. Las señales que nosotros estamos viendo de guerra, rumor de guerra y todo eso, hace referencia a la segunda venida de Cristo, que va a ser una venida, la venida de Cristo presencial a la tierra, donde Jesús va a destruir el ejército que va a estar reunido ahí en Armagedón para pelear con Cristo, y nosotros venimos con Cristo y con los ángeles en las nubes, y dice que todo ojo verá al Señor Jesús. Entonces, las señales que nosotros estamos viendo del cumplimiento de las profecías se refiere a la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia, Cristo viene en las nubes y desde las nubes se lleva a sus hijos de todo el mundo a la iglesia, y ahí la gente va a quedar conmocionada porque nosotros vamos a desaparecer, los que hayamos creído en Cristo. Pero las señales que se están viendo ahora mismo es del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. O sea que las señales del rapto, o sea, la venida del Señor a buscarnos a nosotros, está a la vuelta de la esquina, hermano. Eso puede pasar esta noche, puede pasar mañana, puede pasar en 3 años. En cualquier momento puede venir el Señor Jesús a buscarnos, y es necesario que nosotros como creyentes estemos preparados. Entonces vamos a partir de este conocimiento que nos da la Biblia de que Cristo viene a buscar a su iglesia en el rapto de la iglesia, y vamos a ver las bases doctrinales de este plan de acción que tiene Jesús
para buscarnos. Yo voy a usar en esta ocasión 4 porciones bíblicas y la vamos a ver juntos en esta noche. Primera Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17. Este es un pasaje que lo conocemos bastante, lo hemos leído bastante y es importante que lo tengamos claro. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, yo voy a ir dando algunas explicaciones para que ganemos tiempo. Que nosotros que vivimos, se refiere a los creyentes que estemos vivos, o sea, hay creyentes que mueren en Cristo y se van a la presencia de Dios, pero nosotros los que vivimos, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no seremos primeros que los que están muertos. Los creyentes que están muertos van primero a resucitar. Y eso lo vamos a ver en el verso 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que no va a venir a la tierra físicamente, Jesús va a estar en las nubes, no lo va a ver nadie, solamente lo veremos nosotros. Dice que Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes verán cómo esas tumbas de los creyentes, de nuestros padres, de los ancianos que, que, que dirigían nuestras congregaciones, se van a abrir esas tumbas y esos muertos van a resucitar y esos huesos se van a unir y esos cuerpos van a ser transformados y serán elevados hacia las nubes para reunirse con Cristo. Eso es lo que va a pasar con los muertos en Cristo. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros, los creyentes que estemos vivos? Que yo entiendo que nosotros somos la generación del rapto. Nosotros en cualquier momento nos vamos con el Señor, si estamos vivos. Y si no estamos vivos, esos huesos se resucitan, salen de la tumba y el Señor glorifica esos cuerpos y se los lleva al cielo. Dicen, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que el apóstol está dando detalles muy claros, un detalle muy claro de cómo sucederán estas cosas. Dice lo que va a preceder, la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, se va a escuchar una trompeta y Jesús va a descender del cielo, los muertos en Cristo resucitan, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes y recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con nuestro Señor. Hermanos, esto va a ser algo muy interesante, esto va a ser una gran conmoción. ¿Qué va a explicar la gente cuando vea que todas esas personas y todos esos muertos que estaban enterrados salieron de la tumba y todas esas personas que creían en el Señor iban, o sea, salieron de este mundo? Eso va a ser una conmoción. Imagínense los vehículos, los accidentes que van a haber, accidentes aéreos, los creyentes que manejan camión, que iban conduciendo un camión y desaparezca, ese camión va a chocar, una embarcación que esté siendo manejada por un creyente, también ese hermano va a desaparecer y va a ser una gran conmoción y un gran desastre mundial. Y yo en lo personal les digo que yo creo que eh, una conmoción de tal magnitud es la que puede unir a todo el mundo y a los pueblos, porque ahora mismo se está mencionando esto como una amenaza extraterrestre, que hay gente que se le están llevando y una serie de cosas, pero cuando ocurra esto de que Cristo se lleve a su iglesia, se va a producir una conmoción mundial y los gobiernos del mundo van a tener que justificar cómo pasó esto. Y la justificación va a ser engaños para los que no creen, pero para aquellos que se queden, que conocen de la palabra de Dios, sabrán que esta promesa que Jesús le había hecho a sus hijos, a nosotros los que creemos en Él, se ha cumplido. Y entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes para aquellos
que no aceptaron a Cristo o que estaban metidos en la iglesia sin ser verdaderos creyentes, que iban a la iglesia porque se sentían bien, pero nunca habían tenido una decisión, habían hecho una decisión verdadera de salvación de su alma por Cristo. El rapto de la iglesia, hermano, la desaparición de todos los creyentes del planeta Tierra va a ser un acto que va a conmover el mundo y va a unificar a la gente en torno al anticristo, porque va a ser una conmoción mundial. Imagínense ustedes, niños desaparecidos, eh, mujeres, adultos, viejos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24 que uno será tomado y otro será dejado y estarán dos en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Entonces esto será una gran conmoción para el mundo. Y automáticamente, hermanos, nosotros salgamos de este mundo. El anticristo tiene luz verde para implementar su agenda. La agenda LGTB puede hacer lo que quiera con este mundo y las empresas malvadas y las farmacéuticas y todo eso van a tener el control de todo el mundo porque se van a unir para crear un gobierno dictatorial como nunca lo ha habido sobre este mundo. La segunda base doctrinal para el plan de acción del rapto de la iglesia que Cristo le prometió a los creyentes, la vemos en el libro de Primera Corintios capítulo 15. Miren, yo les recomiendo, hermano, que se lean Primera Corintios capítulo 15 porque ese capítulo completo no tiene desperdicio. O sea, habla de una manera muy clara y habla de una manera hermosa de qué va a pasar con los creyentes y nos da esperanza del fundamento de nuestra fe. Yo les recomiendo que usted se lo estudie porque aquí solamente vamos a dar pinceladas, pero es importante que usted lo lea completo y vea las promesas y las maravillas que tenemos nosotros los creyentes en la palabra de Dios. Dice el verso 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Esto es una reafirmación de lo que leíamos en Primera Tesalonicenses, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, perdón. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, esos cuerpos de los muertos van a ser transformados a cuerpos incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahí se refiere a los que vivimos en ese momento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a nuestro Dios y nuestro Padre que ha diseñado un plan de salvación para nosotros, sus hijos. Hermano, los creyentes en Cristo, los que estén muertos y los que estemos vivos, cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, vuelve y lo reafirma, van a resucitar los muertos y nosotros que vivimos seremos arrebatados y automáticamente esos cuerpos nuestros serán transformados. Cero dolor de cabeza, cero dolor en los pies, cero reumatismo, cero varices, cero enfermedades, cero viruela del mono, cero COVID. Hermano, nuestros cuerpos van a ser transformados y van a ser glorificados y van a ser cambiados para poder entrar ante la presencia de nuestro Rey y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos. Entonces, esta es la segunda base bíblica que nos enseña a nosotros como creyentes que nosotros vamos a salir de este mundo, que Cristo viene por nosotros y detalla de manera clara cómo lo hará en un abrir y cerrar de ojos. Eso con un pestañear. Imagínese usted a la velocidad que va a hacer eso, porque nosotros mientras hablamos pestañamos. En un abrir y cerrar de ojos, eso ocurrirá y nos veremos allá en las nubes, nosotros volando a encontrarnos con nuestro Señor.
En tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 4, verso del 1 al 5, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, oigan eso, correlacionen hermanos, los términos que está diciendo el apóstol Pablo en las palabras que hemos leído, y miren ahora lo que le es revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu. Fíjense que hasta esto hace alusión de como una transformación. No fue físicamente en el cuerpo que Juan subió a la presencia de Dios, sino que fue en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí empieza a describir, hermano, la maravilla del reino de los cielos, cosa que nosotros no hemos visto, ni siquiera nos imaginamos. Y dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces de delante del trono, y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está Juan recibiendo esta visión gloriosa de lo que hay en el cielo. Y cuando ve los 24 ancianos en 24 tronos, y ustedes saben que los 24 ancianos con sus coronas y con eh, vestido de ropas blancas, representa a la iglesia del Señor Jesucristo en el cielo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente porción de Apocalipsis, eh, capítulo 5, verso 6. Y dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando ustedes ven esta escena celestial, y nosotros vamos al libro de eh, Daniel y al libro de Ezequiel, ahí nos damos cuenta de, de que esta revelación del trono celestial le fue dada a estas personas, y vieron cosas impresionantes del trono de Dios. Y dice el verso 9, y fíjense que está en rojo para que nosotros estemos bien atentos. Dice la palabra de Dios, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Hermanos, cuando nosotros leemos esta porción en Apocalipsis, nos damos cuenta que no todo el género humano, o sea, no todas las personas que han pasado por la tierra pueden decir esto. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El pueblo de Israel no puede decir que Jesús, el Cordero de Dios, lo ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El único grupo que puede decir esto es la iglesia de Cristo, porque Cristo muere en la cruz y vierte su sangre para el perdón de nuestros pecados, y a partir de ahí se forma la iglesia. Y dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es una promesa única y exclusivamente
para la iglesia de Cristo. Primera de Pedro también hace referencia de que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea que esta particularidad y este mensaje y esta alabanza que se entona en el cielo en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis hace alusión de que la iglesia está en el cielo adorando al Cordero, mientras aquí en la tierra está ocurriendo la debacle de la gran tribulación. Hermanos, en la Biblia hay suficiente información para que nosotros estemos claros y para que nosotros fundamentemos nuestra fe. No nos dejemos engañar de aquellas personas que quieren confundirnos y quieren matar nuestra fe y decirnos, no, es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hermano, eso es mentira. No se deje engañar. ¿Por qué usted cree que ahora se está atacando tanto este tema? Es porque nos quieren robar la esperanza. El creyente tiene una esperanza intacta en la palabra de Dios, basada en una promesa de nuestro Señor Jesucristo y basado en un plan de acción que ya Cristo se lo anunció a sus hijos por medio de su palabra. Y si nosotros los creyentes empezamos a creer que vamos a pasar por la gran tribulación, entonces, hermanos, ¿de qué ha valido mantenernos puros y santos y apartados para Dios? Y por eso le pedí que en su tiempo libre se lean 1 Corintios capítulo 15, porque, oigan, esto no es de ahora. Desde los tiempos de los apóstoles estaba ocurriendo esto. Y el apóstol Pablo lo resume de esta manera. Miren, hay mucha gente que dice que Cristo no resucitó, pero yo les digo a ustedes una cosa. Cristo resucitó y se le apareció a los discípulos, se le apareció a Pedro, se le apareció a todos juntos, se le apareció a más de 500 hermanos. Y si los muertos no resucitan, entonces nosotros los cristianos somos la gente más digna de conmiseración. Nosotros somos los más infelices. ¿Ustedes creen que yo aguanté esos golpes y esos vituperios de manera eh, alegre, así? O sea, hablando en términos, digamos, coloquial, dominicano. No, el apóstol Pablo aguantó esos golpes y esos maltratos porque él estaba convencido y estaba seguro de que él como creyente tenía una esperanza de si moría iba a ser resucitado, si estaba vivo iba a ser llevado al cielo por el Señor Jesucristo. Oigan, si Cristo no resucitó, dice él, nosotros somos dignos de pena. Nosotros estamos en nuestro pecado entonces, pero sabemos, hermanos, que eso no es así porque Cristo vive en nuestros corazones y da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que todas estas palabras que dice la Biblia son vivas y eficaces y verdaderas y que se van a cumplir, hermanos, al pie de la letra. Así que, hermano, no se desanime, afírmese en el Señor, porque todo esto se va a cumplir al pie de la letra. Yo quisiera entonces hacer un comparativo con los detalles que hemos visto en estas porciones que hemos leído. En primer lugar, habla de voz de trompeta. Fíjense que hay dos porciones, primera Corintios y también Tesalonicenses, habla de con voz de trompeta, pero Apocalipsis habla de voz de trompeta también, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. O sea, hay un continuo en que cuando los cristianos seamos llevados, los creyentes seamos llevados a la presencia de Cristo en el rapto de la iglesia, se va a escuchar una voz de trompeta, van a sonar unas trompetas que nosotros que tenemos el Espíritu Santo la escucharemos y vamos a ser levantados al cielo. Eso es elemental. Ya ustedes ven, si profundizan en las noticias, ya están haciendo sonido de trompetas en diferentes partes. No sabemos quién lo está haciendo, pero yo sí les puedo decir algo, hermano. Muchas de esas cosas responden a engaños para que los creyentes empecemos a sentirnos confundidos. Pero cuando Cristo venga, los creyentes vamos a oír esa trompeta de Dios y como dice el himno, cuando allá se pase lista, estaremos nosotros presentes
y damos gloria a Dios por esto. En segundo lugar, dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y hace esto alusión al abrir y cerrar de ojos que menciona el libro de Primera Corintios. O sea, rápidamente, o sea, va a ser algo eh, muy rápido esa transformación y nosotros vamos a subir a las nubes a recibir a Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, así lo describe la palabra de Dios. Juan lo describe como en un instante en el espíritu. Él cambió de estar en el cuerpo a estar en el espíritu y se vio allá arriba. O sea que va a ser algo muy rápido. No lo podemos explicar tal vez con palabras porque no hemos visto cosas semejantes a esta, pero la Biblia lo describe de esta manera. En tercer lugar, habla de los 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro, que representan, cuando nosotros profundizamos en la lectura de la Escritura y de la palabra de Dios, representa la iglesia de Cristo. Las coronas, a los creyentes se le van a impartir coronas, se le van a dar ropas blancas para estar delante de la presencia. Igual, los ancianos tenían copas, que son las oraciones de los santos. Esto hace alusión a, al, a la dinámica que tenemos los creyentes en las oraciones que hacemos a nuestro Padre Dios. Y dice en cuarto lugar, en quinto lugar, que cantaban un cántico nuevo y empieza a decir que Él nos ha redimido. O sea, las únicas personas que pueden cantar este cántico nuevo son los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo? La iglesia. Y hace alusión de manera clara a la iglesia. En sexto lugar, dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes. ¿A quién se le prometió ser reyes y sacerdotes en la Biblia? A los creyentes, a los cristianos. Y finalmente habla de que su número era millones de millones. Hermano, somos muchos, somos pocos realmente los creyentes, pero somos millones de millones los que vamos a ser raptados cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Y el rapto de la iglesia, hermano, no nos debe tomar desprevenido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que desde la pandemia hacia acá, los creyentes hemos tenido un despertar, hemos recibido un mensaje de parte de Dios en nuestros corazones. Y eso solamente lo podemos ver nosotros, sentir nosotros internamente y cuando lo compartimos con otros creyentes. Nosotros, los creyentes, estamos sintiendo interiormente que el Señor viene pronto. Y eso está haciendo que muchos de nosotros, como decimos en buen dominicano, nos pongamos las pilas y nos empecemos a clamar a Dios, a buscar el rostro de Dios, a orar, a servir al Señor, que en eso es lo que el Señor debe encontrar a sus hijos haciendo cuando Él venga a buscarlo. Con esa lámpara llena de aceite, Dios ha puesto y está poniendo en estos días la inquietud en el corazón de cada uno de nosotros de que Él viene pronto a buscarnos. Y por eso, hermanos, a los creyentes verdaderos no les va a sorprender el rapto de la iglesia. Nosotros no vamos a ser sorprendidos. Los que van a ser sorprendidos son aquellos que están metidos en la iglesia, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. A eso hace alusión la parábola de las 10 vírgenes, de que habían 5 sensatas y habían 5 insensatas, que estaban ahí esperando al esposo, pero no tenían todos los preparativos que necesitaban para esperarlo. Y dice que cuando se oyó que el esposo venía, las lámparas de ellas se le estaban apagando porque no tenían aceite. Pero el que tiene aceite, que tiene el Espíritu Santo, que es lo que significa, no va a ser agarrado, no va a ser tomado de sorpresa ese retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, y yo quisiera finalizar este tema diciéndoles lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes
y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, por más trabajo y calamidad que nosotros pasemos sirviendo a Cristo, no nos desanimemos, seamos firmes y constantes y mantengámonos en su obra. Porque usted cree que fue fácil para Cristo llevar el plan de salvación a su consumación. Usted vio los ataques que recibió Cristo. Usted vio las críticas que recibió Cristo. Usted vio la traición que recibió Cristo. Cristo pasó las 1001 para poder llevar a cabo el plan de salvación, porque Satanás no quería que Cristo salvase a las personas que estaban perdidas. E igual pasa con nosotros, porque ese sufrimiento que tuvo Cristo se nos transmite a nosotros también, porque el enemigo no quiere que nosotros prediquemos a Cristo, que traigamos almas, que sirvamos al Señor con gozo. Van a venir dificultades, van a venir problemas, pero nosotros debemos mantenernos firmes. Eso es lo que nos estimula la palabra de Dios y los apóstoles a que nos mantengamos firmes en la fe creciendo. Y Apocalipsis se va un poquito más extremo y le dice a los creyentes y a toda la iglesia y a todo el mundo, le dice, miren, el Señor viene pronto. El que esté limpio, límpiese más cada día. Y el que esté sucio, que se ensucie más. Porque va a ocurrir, hermanos, que los que estamos en Cristo y estamos limpios por la sangre de Cristo, seremos arrebatados. Y los que estén sucios se quedarán aquí en la gran tribulación. Y entonces ahí tendrán que reflexionar sobre si quieren de verdad estar en el reino de los cielos o si quieren irse con Satanás en el reinado del anticristo. Y el que se quede para la gran tribulación, hermano, va a tener que dar su vida para poder alcanzar el reino de los cielos. Pero todavía eso no es una garantía, porque nosotros vivimos en este mundo, todavía no ha llegado el rapto de la iglesia y nosotros podemos morir en cualquier momento. Y eso se lo decimos a los amigos que puedan estarnos escuchando. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponerse a cuenta con Dios, porque desde el momento en que el hombre muere y pasa de la vida a la muerte, ya no hay oportunidad de salvación. Dice que está establecido al hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo tenemos garantía de salvación, tenemos garantía de que vamos a tener vida eterna, tenemos garantía de que no vamos a pasar por el sufrimiento que va a pasar este mundo en la gran tribulación. Así que, hermanos, sigamos firmes y constantes en esto y hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer, trabajar en su obra para la gloria y la honra de Él, porque el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor tiene una gran recompensa para aquellos que entregan sus vidas al servicio y aquellos que sufren por causa del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que nadie nos saque de esa esperanza, que nadie nos mueva de ese fundamento que está en la Biblia. Eso no es porque yo se lo estoy diciendo, es lo que dice la Biblia. Fíjense que tratamos de enfocarnos en los pasajes bíblicos que tienen estas realidades para que usted no vaya a pensar que yo me estoy inventando las cosas. No, no, es la Biblia la que dice eh, cada una de estas posiciones, cada una de estas promesas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y simplemente nosotros debemos profundizar y estudiarla y estaremos claros para estar firmes en momentos como estos donde quieren desarraigarnos de nuestra fe, donde nos quieren matar esa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, para que nosotros no desanimemos y de, pero es mejor yo irme al mundo, porque si la iglesia va a pasar por la gran tribulación y ¿para qué yo estoy velando y orando? No tiene sentido, pero no, hermanos, sí tiene sentido porque nosotros seremos arrebatados antes de que venga este gran juicio para la tierra. Y nosotros, mientras esto se está desbaratando completamente, nosotros estaremos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores,
por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche.